un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de Lo que queda del día. Viernes, fin de semana, algo de frío, pero muy buenos panoramas. Por ejemplo, conversamos durante el programa de hoy respecto a las 4.000 actividades gratuitas que hay durante el fin de semana a lo largo del país, con motivo del Día del Patrimonio 2026, la historia que compartimos. De eso conversamos con Soledad Ramos, especialista en patrimonio y académica de arquitectura en la Universidad del Desarrollo. Y también te dejo invitado para que escuches una conversación a propósito de la furia del libro que tuvo Paula Molina con la escritora argentina Selva Almada, a propósito de la presentación de su más reciente libro, Una casa sola. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. La historia que compartimos es la invitación que se está haciendo con motivo del Día del Patrimonio durante este fin de semana. Más de 4.000 actividades gratuitas a lo largo del país. Vamos a conversar de esto con Soledad Ramos, especialista en patrimonio y docente de arquitectura en la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Soledad? Bienvenida. Hola, Rafael. Gracias por la invitación. Si nos retrotraemos, Soledad, a el tiempo, ¿cómo parte este día? ¿De qué manera ha cambiado también y de qué manera cada vez se fue mostrando mayor interés? ¿Cómo observas lo que ha pasado desde el arranque hasta hoy? Yo hoy día hacía una especial reflexión porque escuché ayer algunas entrevistas y recién caí en cuenta que han pasado 27 años de esta actividad y la verdad es que para mí por lo menos se me hace mucho más reciente. Y pensando en eso, pienso que tiene que ver con que hoy día el patrimonio es un tema que está mucho más presente en la memoria de todos por lo que pasó en el medio social, cierto que el patrimonio se vio más afectado. Creo que de ahí hubo un cambio en la manera en que empezamos a mirarlo y a darnos cuenta más de nuestros entornos. Pero efectivamente es una actividad que ya lleva muchos años, que partió más tímidamente y que hoy día congrega, ya hemos visto, a por lo menos una actividad por comuna en todo Chile. O sea, es bien impresionante lo que se ha generado y positivo. Claro, además que en algún minuto, yo no sé si solo fue a algunas personas, pero sorprendió el gran interés que se observó cuando se parte, digamos, con lugares, y así se fueron sumando también otros lugares al ver lo que había ocurrido, ¿cierto?, con las primeras versiones. Sí, pues lo más bonito de esto es que en un principio esto partió principalmente como aperturas de espacios, de museos, ¿cierto? De espacios que uno tenía que pagar una entrada para poder, o eran edificios que uno no podía de frente a conocer como ciudadano común y corriente. Empezó con esta apertura de las grandes casonas, de edificios que eran de universidad, de instituciones como los bancos, se empezaron a abrir poco a poco. Y esto fue generando este masivo interés por este día que en realidad se colapsa toda la ciudad, muy felizmente en el fondo, pero se colapsan los edificios y empezaron a aparecer también estas como alternativas que son los talleres, que hoy día vemos que están como súper fuertes y que también hacen un acento no solamente al patrimonio construido, sino que a lo intangible, como a los oficios. Yo creo que ese es el gran cambio que hoy día vemos más presente dentro de las actividades que se ofrecen. Claro, y cierta interacción también, ¿cierto?, que se fue dando a propósito de esto que dices de hacer ver que hay otras cosas que son también patrimonio y no necesariamente se trata de un inmueble. Así es. Los oficios es algo que se rescata, los territorios es algo que yo también vengo pensando, que en realidad hay localidades que probablemente tienen menos patrimonio construido, pero sus entornos, la cordillera, este borde costero que tenemos de kilómetros, todo eso va siendo parte de nuestra identidad y finalmente todo eso es parte de nuestro patrimonio, de nuestra memoria, nuestra historia. Estamos conversando con Soledad Ramos, especialista en patrimonio. Ella es académica de arquitectura en la Universidad del Desarrollo, a propósito del Día del Patrimonio. Soledad, a propósito de oferta de talleres, que también, cierto, se aprecia en esto, ¿qué nos puedes decir de eso? Mira, hay una cantidad enorme de cosas interesantes por hacer. Muchas cosas en regiones, por ejemplo hay talleres de cordonería andina, vi que había tejidos de medias de lana chilotas en Chonchi, talleres de arcilla en la localidad de Rengo, por ahí vi también telares mapuches en Talca, máscaras acá en Santiago, en la Biblioteca Santiago, y en el fondo hay inmensa cantidad de cosas y cosas relacionadas también con los lugares, como con su identidad propia. Acá en Santiago hay talleres de
para descubrir la materia, los materiales en el Museo de las Artes Visuales, por ejemplo, instrumentos musicales en el Museo del Sonido. Y lo más lindo de todas estas actividades es que hay también un alto porcentaje de actividades que son inclusivas, que están hechas para gente con escasa posibilidad de visión o de frente a gente sin visión, gente con tema auditivo. Entonces ya no es solamente para un grupo interesado en arquitectura, sino que un grupo interesado en oficios y además una familia donde puede haber algún integrante que requiere una condición especial, y hay muchas posibilidades de lugares con espacios preparados para discapacitados de distintas físicas o cognitivas también. Así que eso me parece que ha sido un tremendo avance. Claro, hay que ver, cierto, de qué manera también hay un concepto de masividad, pero en algún punto también cuando comenzó a avanzar esto, ¿cierto? Fue lo primero positivo, pero después se empezó este salto ya más bien cualitativo, ¿cierto? Claro, y la manera, yo creo que hoy día se regula un poco más, es con estas inscripciones. Si tú te metes, revisas en la página de los patrimonios, las actividades están vinculadas a cupos. Y hoy día ya hay muchas actividades que ya están superadas en sus cupos, por lo tanto hay que revisar bien. Yo no recomiendo lanzarse a ir porque hay muchas que van a tener problemas probablemente en los accesos, entonces ver qué hay disponible. Y lo que sí uno siempre puede hacer es tomar estas rutas. Hay hartas actividades también que están asociadas a visitas a ruta. Por ejemplo, acá en Santiago, recorridos por el barrio 18, vi también por ahí un recorrido por las casonas de la Avenida República, en el barrio Conchitoro. Siempre son lugares como muy entretenidos de ver, y también evidentemente lo que pasa en torno a la Plaza de Armas, donde uno puede ver harto de los oficios también propios. Así ahora que hay muchas cosas disponibles en el fondo. También el tema etario es un plan bien familiar a la larga con lo que se fue incorporando. ¿Cómo has visto esa parte? Yo creo que eso es lo más bonito. Yo de frentón pienso que esto es como un fin de semana que uno debiera programarlo. Ya todos sabemos que ocurre a fines de mayo y que es un encuentro familiar, un encuentro comunitario. Uno sale a recorrer las calles, si no te resulta un plan tomarás otra ruta. Hay muchas opciones como para armarse un recorrido entretenido y encontrarse con gente que está en el fondo en la misma dinámica que uno, con sus familias, con los niños metidos en muchas actividades que también hay de frentón para niños pequeños, en espacios gratos, por ejemplo en la Quinta Normal, dentro está actividades en los clásicos Artequín, pero también hay talleres en el Museo de Historia Natural. Entonces igual son espacios que, si bien hay actividades en los principales inmuebles de esos lugares como más públicos, también se va a generar probablemente en esos espacios ciudadanos un encuentro que es súper rico y que pasa en estos días en que estamos todos un poco en esa sintonía planificando qué visitar. ¿Hubo que hacer un cambio? ¿Tuvo que cambiar también el Estado, la burocracia, en fin? Porque hay harto lugar que de repente está bien guardadito, y como que cuesta verlo, digamos. Entonces en algún minuto también, por ahí entiendo que hubo que ir cambiando un movimiento que no es fácil, ¿cierto? A decir, miren, esto es tan patrimonial que cuidémoslo, pero con esto, digamos, conforme fueron pasando los años, ya hasta más de 2 décadas, también allí hubo un cambio desde la institucionalidad. Sí, absolutamente. Yo también creo que hay como un empuje a que estas actividades se realicen. Yo creo que el Ministerio de las Culturas ahí también cumple un rol en generar instancias. Hay algunas invitaciones también, por ejemplo, de talleres de artistas que están programadas desde el Ministerio, que en el fondo los artistas te reciben en sus talleres y te muestran sus obras. Entonces yo también creo que hay ahí un apoyo inmediato de parte de ellos para que esta cosa tenga cada vez más atracciones y más posibilidades de ver cosas. Y yo creo que de esa es la manera, en el fondo, si uno lo piensa. Y si uno hace estos encuentros familiares con niños más chicos, ellos de a poco van a ir también tomando el tema patrimonial en su memoria, de recorrer con sus padres, con sus abuelos. Y eso también va haciéndose parte de una historia, que finalmente lo que congrega esta invitación. Es la conversación aquí en Lo que queda del día con Soledad Ramos, especialista en patrimonio, académica de arquitectura y en la Universidad del Desarrollo. El tema participativo, Soledad, ¿hay allí también algo de esto? Lo vimos, ¿cierto?, en museos, lo hemos visto en otros, que no es lo mismo, ¿cierto?, visitar, observar con un letrero que diga no tocar, a involucrarse, participar, preguntar, en fin.
Claro, la opción de poder, bueno, hay algunas actividades que también reúnen ambas cosas. Otra cosa que tenía que vi por ahí entre medio, había unas visitas en el Museo Violeta Parra, que está reabierto hace poquito. Entonces yo creo que se va a hacer una combinación entre ir a deleitarse con un lugar muy bonito y que a su vez ofrece distintos talleres. Hay muchos talleres que se dictan en distintos horarios también. Dentro del Museo de Bellas Artes, por ejemplo, dentro del Museo del Mavi, que les comentaba, en el Museo Precolombino, el Museo de Bomberos, que en sí es un edificio antiguo, de los más antiguos de Santiago, con una torre de madera preciosa, y adentro hay también actividades para los niños. El Museo de los Bomberos tiene un espacio especialmente dedicado a los niños. Entonces, yo creo que van a disfrutar padres, hijos, y con distintos intereses también, unos más guiados hacia la arquitectura. Hay cosas contemporáneas también, no nos olvidemos que no necesariamente tienen que ser edificios patrimoniales antiguos o clásicos. Hay invitaciones a este puente que cruza el Banco Santander, que es un puente cristalado, que ya cruzarlo es una experiencia. Iglesias abiertas, iglesias de arquitectura moderna, por ejemplo, la iglesia del Verbo Divino en Las Condes tiene unos vitrales hermosísimos que uno pocas veces puede entrar a un colegio a verlo. Entonces, en realidad, esta situación de haberse abierto a más, como que la ciudadanía está con más posibilidades de hacer cosas, revise bien qué es lo que realmente le gustaría conocer, porque este sábado y domingo tienen una súper buena posibilidad de poder hacerlo. ¿Qué ha probado esto? ¿A las personas en Chile les gustaba más el patrimonio de lo que se pensaba o ha habido un cambio cultural de salir más? ¿Cómo colisionó esto, digamos? ¿Por qué fue creciendo tanto y por qué se hizo tan interesante? Yo creo que también empezó a tener cierta prioridad. Antes el tema patrimonial era una línea que no era de las prioridades, y nos empezamos a dar cuenta que en realidad si no nos apropiamos y no protegíamos estas cosas que tenemos, que dentro de todo son bastante recientes, nos quedamos sin memoria finalmente. Hay que recordar que estamos en un país que se mueve y mucho, y estos inmuebles que van quedando, teníamos un patrimonio valiosísimo no solamente en Santiago, sino que en Concepción, para qué decir Valdivia, y todo eso que se va perdiendo con los terremotos. Yo creo que en ese sentido hay una visión como más que el patrimonio no es solamente lo antiguo, lo que nos va quedando, sino que lo que tenemos como presente, y que inculcar a los niños, que en el fondo, y a todos, que también hay un patrimonio futuro, y a lo mejor lo que hoy día estamos habitando como un espacio muy reciente, ya lo podemos identificar como que en 100 años más va a ser un edificio que va a estar protegido. Entonces hay una conciencia mayor, definitivamente, y también está siendo prioridad en recursos, destinar dinero en el fondo para recuperar inmuebles. Sin duda, va a haber ahí algo bien interesante de ver. También los cruces de gobiernos no han modificado esto, por lo que uno puede ir viendo también en las distintas experiencias. Es súper bonito ver que esto se ha mantenido, por ahí más allá de un cambio de nombres. Hay una voluntad de mantenerlo, de que siga siendo una fiesta ciudadana, de que es un encuentro intergeneracional. Eso se ha mantenido ya 27 años, es increíble pensarlo, y con esto que vamos a tener todas las localidades, todas las comunas de Chile, por lo menos algo que ver, una actividad a la cual asistir, es genial. Yo creo que se había dado poco esa magnitud. Este año creo que me parece que es como récord de actividades, hay mucho por ver y por hacer. Le agradecemos a Soledad Ramos, especialista en patrimonio y docente de la Universidad del Desarrollo, por esta conversación aquí en Lo que queda del día, a propósito del Día del Patrimonio. Gracias, Soledad, buen fin de semana. Eso, gracias, anímense y vayan a pasear. Gracias. Gracias. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a hablar de libros, de lectura, pero vamos a hablar también del campo, de la casa, de una historia que cruza distintos momentos de Argentina, que es también la historia de una parte de Latinoamérica. Y nuestra invitada es la escritora argentina Selva Almada, destacadísima, premiada, distinguida autora argentina, que está presentando que es su más reciente libro, se llama Una casa sola, y es una de las invitadas, no a la feria, sino a la furia del libro. Selva Almada, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Cooperativa. Hola Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchísimo gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienes muchísimas lectoras y lectores aquí en Chile, y que además esta última novela tuya, que es una novela relativamente breve, ¿no? Una casa sola,
ha sido también un libro muy bien recibido una vez más por la crítica y por quienes te leen, que creo yo están en el corazón de tu escritura. Selva, esta es la historia de una casa, pero cuando en Latinoamérica o en general en el relato pensamos en casas, pensamos en las mansiones, pensamos en la casa Usher, pensamos en la casa grande en Chile, la casa del fundo, la casa patronal. Esta casa tuya es distinta y va a contar una historia diferente, ¿no? Sí, en Argentina también, en la literatura argentina tenemos una novela que se llama La Casa, que es de Manuel Mujica Lainez, que, como decís, es una casa señorial, una casa de la alta burguesía porteña que está a punto de ser destruida. Esta es una casa de peones, es una casa que fue levantada por hombres, trabajadores rurales que iban y venían por ese espacio, por ese territorio, y de a poco fueron construyendo este rancho, esta casa, que se convierte, o ella siente que se convierte realmente en una casa cuando es el hogar de una familia, cuando llega un peón que se llama Lucero, Damián Lucero, y él elige como ese lugar, ese espacio para formar una familia. Y allí se va a contar la historia de distintas familias en una casa que parte vacía para también contar en esa ausencia un relato que es en una narración que pasa por distintos momentos, es un relato actual, es un relato de desapariciones recientes, cuando acá en Chile también decimos cuando pensamos que el tiempo de las desapariciones ha terminado. Sí, es una casa que en el presente de la novela está deshabitada hace alrededor de una década, porque esta familia, la familia Lucero, desapareció en condiciones un poco misteriosas y que no acaban de resolverse nunca, como suele pasar también con estas investigaciones en nuestros países, ¿no? Que siempre, quizá tardan años, quizá nunca se termina de resolver. Y esto que decís, cuando pensamos que las desapariciones habían terminado y eran una cuestión de las dictaduras tan sangrientas que hemos vivido en nuestros países, en el presente sigue habiendo personas que desaparecen, que se fuman en el aire, que las investigaciones nunca terminan llegando a una conclusión o dando con esas personas o con sus cuerpos, y este es el caso de la familia Lucero. Selva, en esta narración van a circular animitas o ánimas, más bien, van a circular fantasmas, van a circular como ecos del pasado, hay un limbo, hay una serie de imágenes que nos recuerdan las literaturas del terror, ¿no es cierto? Las literaturas del miedo, pero también en la descripción, en la literatura del realismo, de ese realismo que además es mágico. ¿Con qué conversas tú mejor o qué conversa más tu novela? ¿Con historias es esta una historia de fantasmas? Si la pudieras contar para quien no la ha leído, ¿es una historia de magia? ¿Es una historia al revés de profundo realismo? ¿Es una historia de tradiciones? Yo creo que es también una historia de fantasmas, porque no solo esta familia que está desaparecida y a quien la casa sigue esperando, tiene esta forma un poco espectral de la desaparición también, ¿no? De que no haya un cuerpo material para enterrar, para hacer duelo y para cerrar esa historia. Y después hay una segunda voz, porque está por un lado la historia de la casa contando su propia historia, y por otro lado hay una segunda voz que yo le digo la voz del monte, que es donde viven todas estas ánimas, todos estos espectros que son personajes que han pasado en distintos momentos de la historia por esa casa o por los alrededores, que han muerto trágicamente en distintas guerras que hubo en el siglo XIX en esa geografía, suicidios. Hay también un personaje que ha sido soldado en la guerra de Malvinas y que luego de volver tullido termina suicidándose en ese monte.
Y todos estos espectros conviven, ¿no? Son de diferentes épocas y conviven en ese tiempo suspendido que es este monte, ¿no? Porque además la casa que va a contar la historia, la casa donde van a pasar todas estas familias, donde Lucero va a construir su familia, es también una casa que le pertenece al monte. Y yo creo que en eso hay una cuestión que es que al mismo tiempo es antigua, tradicional, del campo, ¿no? Pero que también es muy actual respecto a que esta casa es de ese monte, se hizo del monte y va a volver al monte eventualmente, ¿no? ¿Cómo es esa conexión con el espacio donde está la casa? Sí, es como que la casa está cumpliendo, ¿no?, un ciclo vital como cualquier otro ser vivo, ¿no?, que nace, crece, muere, ¿no?, como vuelve al origen. Y esta casa que se ha construido con materiales sacados de ese mismo monte, ahora, bueno, vacía, y el monte volviendo a crecer, porque también este lugar que ahora en el presente de la novela es una escena del crimen, es una escena de la investigación, ya no puede seguir explotándose como campo, ¿no? Es decir, ese monte que fue relegado para hacer que estas tierras fueran aptas para el cultivo, ahora en ese tiempo, en ese impasse, vuelve a tomar ese territorio que le pertenece y también a abrazar esa casa que salió de sus propias entrañas. Selva, hemos hablado de Tampa, que eso nos evoca, nos permite recordar otras autoras latinoamericanas, otras novelas latinoamericanas que están impactando mucho en el mundo, particularmente argentinas también, ¿no es cierto? Con estas historias fantasmagóricas, con esas historias que son de miedo, que hablan de heridas y de traumas antiguos y que se releen, se reinterpretan en el presente. ¿Por qué crees de qué se está alimentando ese tipo de literatura, de qué está reapareciendo de alguna manera ese tipo de literatura que está teniendo muchísimo impacto, yo creo muchísima lectoría, muchísima acogida, no solo en Latinoamérica, en distintos lugares? Sí, yo creo que, en realidad creo que los espectros de mi novela justamente no aterrorizan, no dan miedo, son espectros muy juguetones, muy jocosos, son hombres y mujeres que han tenido vidas muy trágicas y muertes trágicas, pero en esta especie de burbuja donde se encuentran, no hay, no sé, es como si ya tuvieron tanta dureza y tanta tragedia en su vida que en esta sobrevida que es la muerte, bromean, juegan, toman su trago, toman su alcohol, fuman sus cigarrillos, o sea, son fantasmas que la pasan bien y que no tienen rencor con los vivos. Entonces creo que son fantasmas que justamente lo que no provocan es miedo. En el caso de creo que por ahí obedece a que, bueno, aunque nuestros países latinoamericanos está siempre esa convivencia, ¿no?, entre lo real y lo suprarreal. A mí me gusta más llamar así como suprarreal más que realismo mágico, que bueno, que no me siento tan identificada con esa corriente, pero creo que convivimos, o sea, primero que convivimos todo el tiempo con la muerte, con la tragedia, con los fantasmas que dejan esas heridas en nuestros países, heridas que no cierran nunca. Y además también, o sea, si yo pienso en la región donde crecí, donde también se ambienta esta novela, Una casa sola, hay muchas creencias, muchas supersticiones, no sé, el curanderismo, las leyendas, los cuentos de aparecidos, todo eso es bastante cotidiano. Y bueno, creo que ese sistema de creencias se mezcla y a veces se confunde con la realidad más concreta. Entonces creo que tiene que ver con eso, con que, o sea, como que está muy, muy arraigado en nuestras culturas.
Podríamos decir, es una novela suprarreal. Sí, es una novela suprarreal, puede ser. Es una novela suprarreal y yo creo que nos conecta a muchas personas en un movimiento latinoamericano que ha enfatizado el paso a la ciudad. Yo creo que nos conecta también con estas tradiciones que muchas veces son las tradiciones de nuestras familias, de nuestros abuelos, son las tradiciones también de nuestros países, ¿no? Desde las adivinanzas, los juegos, las palabras, la propia Totalmente, casa. sí. Y todos estos... No, perdón, estaba pensando en todos estos personajes que finalmente en tu libro el árbol, la casa, el monte, los vivos y los muertos son parte de una misma historia. Sí, también no sé, creo que la novela tiene una, no sé si una línea, pero digo, está bastante atravesada por esta especie de animismo, ¿no? Como, bueno, el árbol tiene su entidad y tiene su conexión con la casa, y la casa se siente conectada con una gallina y con la perra que viene a parir sus perritos bajo el techo de esta casa, ¿no? Es un ambiente o un espacio donde los humanos son apenas recuerdos, ¿no? Tanto los espectros que están ahí ya no son humanos, son espectros, son ánimas, son almas vagabundas, y aquellos que sí la habitaron en su momento ahora son solamente un recuerdo y una incógnita, ¿no? Una pregunta: ¿dónde están los luceros? Así es. Así que la próxima vez que pasemos en un bus mirando allí hacia el campo y veamos una casa sola, allí en ese tipo de casas se entretejen, o ese tipo de casas cuenta la historia de esta novela, Una casa sola. Selva Almada, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Cooperativa, estos pequeños minutos. Tú eres una de las escritoras invitadas a la Furia del Libro, así que allí te encontraremos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y bueno, muy contenta de volver a Santiago y a la Furia, que hace varios años que no voy, que es una feria que me encantó la vez que fui. Así que bueno, ahí nos vemos con las lectoras y los lectores de Chiqui. Perfecto. Selva Almada en Cooperativa. Hasta la próxima. Un abrazo. ¿Sabías que desde el año 2009, cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple? Según cifras de la Corporación Esclerosis Múltiple en Chile, hay alrededor de 3.000 pacientes con esta enfermedad, que tiene una incidencia de 16 por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, donde se forman placas inflamatorias que destruyen la capa protectora de los axones de una neurona y dejan zonas de cicatrices que dejan secuelas dependiendo de dónde sean la localización de esta. Aún se desconoce de buena manera y con exactitud qué ocasiona la enfermedad, aunque según especialistas, como por ejemplo la doctora Marcela Carrasco, neuróloga de la Clínica Andes Salud de Chillán, hay factores de riesgo conocidos, como por ejemplo vivir en zonas geográficamente predisponentes, cerca de los polos, sexo femenino, tener antecedentes familiares de esclerosis múltiple, fumar, cierto tipo de infecciones virales latentes o hipotiroidismosis D, aunque se puede presentar en personas sin factores de riesgo establecidas también. Se presenta frecuentemente entre los 20 a 40 años, pero en realidad puede darse a cualquier edad. Hay ataques de brotes, donde se inflama una o varias zonas del sistema nervioso central, dando los síntomas asociados a esa localización. Pueden durar días, semanas o meses, y la mayoría van seguidos de remisiones. Estos son periodos en los que hay una reducción o una desaparición de los síntomas. Síntomas más frecuentes: fatiga, debilidad en uno o ambos brazos o piernas, alteración del equilibrio o la marcha, alteración de la sensibilidad, como entumecimiento y hormigueo, temblor, dificultad para deglutir o hablar, visión borrosa o dobles espasmos musculares, entre otros. ¿Sabías que hay 4 tipos de esclerosis múltiple? Primero está el síndrome clínicamente aislado, que es el primer episodio único con síntomas que duran al menos 24 horas. La esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la más común y afecta al 80% de las personas que la padecen. Son episodios de síntomas nuevos o en aumento seguidos de periodos de remisión. La esclerosis múltiple primaria progresiva, ahí tiene a los síntomas empeorando progresivamente, sin recaídas ni remisiones
temprana. Cerca del 15% de las personas que padecen la enfermedad tiene esta condición o tipo. El cuarto y final tipo de esclerosis múltiple es conocido como progresiva secundaria. Las personas experimentan episodios de recaída y remisión, pero luego la enfermedad comienza a avanzar de manera constante. El 30 de mayo fue establecido desde el año 2009 como el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.